Buenos días, maestra. Mi nombre es Daniel Alejandro Alvarado Tapia. Soy del primero B y mi tema es sobre el conocimiento histórico de un país colonizado. Colonización es la acción de dominar un país o territorio, la colonia, por parte de otro, la metrópoli. Un proceso de colonización puede ser de carácter político, militar, cultural o presentar otras manifestaciones, así como desarrollarse en forma violenta o pacífica. Migraciones. La colonización implica la emigración de contingentes de población de la metrópolis a la colonia, especialmente a las denominadas colonias de poblamiento, pero también en las denominadas colonias de explotación, donde se establece el dominio de una casta colonial, compuesta de colonizarse sobre la población indígena. En una fase histórica posterior, los flujos migratorios se convirtieron pasando a ser las antiguas colonias convertidas en países subdesarrollados, los que emiten emigrantes y de las antiguas metrópolis, convertidas en países desarrollados, los que reciben inmigrantes. Colonización económica. La colonización económica se caracteriza por el intercambio desigual de materias primas por productos manufacturados que deja en el metrópoli la mayor parte del valor añadido del trabajo, a lo que intensifica la relación de dependencia, a veces se estipula legalmente poco colonial, etc. Colonización interna. Es un proceso que involucra la migración de sectores poblacionales dentro de un estado hacia zonas de frontera interna, en especial zonas con potencial agrícola o minero y energético. Para el marxismo clásico, la colonización como estrategia de los estados imperiales europeos supone un paso para la ampliación geográfica de la capacidad económica del capitalismo, de manera similar al proceso imperial. En un estado del proceso colonizador, supone que tras la apertura de nuevas tierras a manos de gente colona, la propiedad adquiere un valor de cambio que permite su concentración a manos de latifundistas. Al respecto, en el caso de la ampliación del mundo capitalista, la colonización, según Marx. Colonización prehistórica. Desde el inicio de la evolución humana se produjo la colonización de nuevos territorios, desde los lugares iniciales de aparición de las distintas especies de homínidos en el África Oriental. Son diferentes las interpretaciones que la paleoantropología propone acerca de la salida del continente africano, y a partir de ese hecho, la relación que la colonización al resto de los continentes tuvo en la propia conformación del hombre moderno, y la exacta naturaleza y consecuencias de sus variaciones biológicas y culturales, incluso su misma denominación como razas humanas, incluyendo la exacta naturaleza y consecuencias de los contactos entre distintas especies y grupos humanos que se fueron produciendo. Colonización históricas, Edad Antigua. En el Mediterráneo antiguo se distinguen tres civilizaciones por la fundación de colonias: Fenicia, Grecia y Roma. Los fenicios comenzaron a fundar colonias en las costas del Mediterráneo en el norte de África con fines comerciales. Una de estas fundaciones terminó siendo más importante que la metrópoli Cartago. La colonización griega se dividió en varias etapas, ocupando gran cantidad de las costas de Asia Menor y enclaves estratégicos en zonas civilizadas. En la época clásica, tierra cultivable era reclamada a menudo por tribus bárbaras, quienes vivían de la caza y la recolección o incluso de la cosecha. A gente civilizada, la tierra parecía despoblada. Edad Media. La información de imperios durante la Edad Media no suele utilizar el término colonización para designarlo. No obstante, existieron procesos parecidos en la península ibérica, sucesivos periodos de dominación musulmana y cristiana en Al-Ándalus.
Para la reconquista cristiana, el proceso dominado repoblación. Edad moderna. Después del descubrimiento del Nuevo Mundo en 1942 por Cristóbal Colón, su apellido, quien a pesar de la homonimia no tiene nada que ver en la etimología de colonia o colonización. La era de los descubrimientos inició la expansión europea, inicialmente protagonizada por el Imperio portugués y el Imperio español, y desde finales del siglo XVI, el Imperio holandés, junto con otras potencias europeas, Francia, Inglaterra y Dinamarca, que compitieron por la colonización europea de América y por el mantenimiento de escalas comerciales en las costas de África y el Índico, especialmente la actual Indonesia y Filipinas. Edad contemporánea. A comienzos del siglo XIX, el Imperio británico se había convertido en hegemónico. En la segunda mitad del siglo XIX la denomina Era del Imperialismo. Las principales potencias de Europea se entregaron a una carrera colonial, especialmente el reparto de África. La historia nacional y la historia mundial. La historia nacional contemporánea tiene su origen en el siglo XVIII. La historia nacional debería dar cuenta de los diversos hechos y procesos que dieron origen a su país. En el caso de la monarquía española, desde el siglo XVII se propuso escribir una historia nacional que no solo hablara de guerras y de las batallas, sino también de la vida civil. La historia nacional de México. En el siglo XIX, la historia nacional sirvió para comprender la formación de la nación mexicana. En las primeras décadas de ese siglo se escribió una historia nacional esencialmente de hechos políticos. Al finalizar el siglo XIX, la historia de México fue dividida en tres partes: prehispánica, colonial, independiente. Prehispánica se denomina todo lo que se relaciona con el periodo antes de la llegada de los españoles a América. Colonial es la etapa de ocupación, poblamiento, establecimiento y control del territorio. Independiente. Tras los revueltos independentistas hasta culminar el año de 1821. La historia mundial y su relación con la historia nacional. A finales del siglo XIX, los historiadores consideran importante estudiar la historia universal. La historia mundial ha sido conformada a partir de la reconstrucción de diversos procesos históricos que se reconocen como nacionales. Esta relación muestra por qué en algunos países africanos se habla inglés o francés, la existencia de una gastronomía europea en África, etc. Durante esta época, los historiadores promovieron los estudios de otras civilizaciones como la árabe y el análisis de la formación histórica de los países recién independizados. También durante el siglo XX se insinuó el predominio del estudio de la historia universal. En el siglo XX, gracias a la arqueología, la antropología y la interpretación de los códices, se pudieron conocer las características culturales de los pueblos prehispánicos. La historia de México y la historia de Occidente. Para comprender la historia de nuestro país es necesario entender la relación que tiene con la historia de Occidente. La historia de la humanidad abarca diversas civilizaciones que han existido. La de Occidente es una de ellas y forma parte de la nuestra. Durante estos siglos, los españoles incorporan a los pueblos mesoamericanos en su historia. Como hemos visto, era necesario escribirla
historia nacional desde otro punto de vista. El verdadero problema fue reconocer que el pasado indígena y la conquista son parte de la historia y lo que hoy llamamos México. Si se estudia la historia de Occidente, se puede explicar varios aspectos de la actualidad y nos daremos cuenta que nos hemos apropiado de aspectos de la actualidad y nos daremos cuenta que nos hemos apropiado de diversas características culturales que ya son parte de nuestra civilización. El eurocentrismo surge a finales del siglo XVII y podemos definir visión eurocéntrica. Conclusión. Mi conclusión es la importancia de conocer la historia, no solo nacional, sino mundial, y también importante todos estos procesos para clara la historia, para poder reconstruirla y dejar a las futuras generaciones ese legado que es la historia del mundo y la destrucción y los principales hechos de la humanidad, también como fue en esa nación que ahora es, desde su origen desde hasta el mundo y la actualidad. Gracias, esta es toda mi exposición sobre el conocimiento histórico